Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el maestro Mario Di Constanzo, economista, experto en asuntos pues, de la economía, por supuesto. Maestro Di Constanzo, otro tema que pues, ha causado una gran polémica es esta intención del presidente de utilizar recursos del Fondo Monetario Internacional para pagar deudas, según lo dijo él mismo. Un vicegobernador del Banco de México lo retracta, le dice que no es posible. Era el asesor principal de economía del propio presidente. ¿Qué hay en esto? ¿Por qué no le platica a la audiencia de qué se trata? ¿Se vulnera pues la autonomía del Banco de México? ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo creo que lo segundo que comentas es muy importante y yo te diría que es el mensaje más importante de esto, ¿no? ¿Qué significa primero lo que quiere hacer el presidente? ¿Y qué son los derechos especiales de giro? Lo que recientemente anunció el Fondo Monetario Internacional es que con el objeto de fortalecer la recuperación económica en el mundo y en los países, permitiría y le otorgaría a pues, todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional en proporción de las cuotas que estos aportan al funcionamiento del fondo, le proporcionaría una canasta y una cantidad de derechos especiales de giro. ¿Qué son estos derechos especiales de giro? Bueno, en primer lugar, no es una moneda de curso legal, ni son dólares, ni son yens, ni son marcos o euros. Es una unidad de medida, vamos a llamarle así, es un activo internacional que está denominado o en función de una canasta de monedas. Es decir, un DEC, vamos a ponerlo así, puede equivaler, vamos, para el ejemplo sencillo, equivale a $1, supongamos, ¿no? Entonces, esta unidad de medida, pues la utilizan los países para fortalecer sus reservas internacionales, mantener una posición sólida, estable en la economía y quizás para que estas reservas o esta fortaleza en reservas permita a su banca pues otorgar créditos para la recuperación económica. Es decir, es como si hoy nos dieran un aumento en nuestro límite de crédito, de nuestra tarjeta de crédito. Claro. Con la garantía de que pues estos recursos pues van a apuntalar ese buen historial crediticio, vamos a llamarle así. Lo que ha dicho el presidente es, pues mejor no mejoro en mi historial crediticio, estos activos que me están dando para hacer más fuerte mi economía, pues los voy a utilizar para pagar la deuda. Es decir, estos TECs que todos los países tienen, te lo voy a cambiar a ti, digamos, yo soy México, tú eres Argentina, te doy DEX, tú me das dólares y pues con eso pago una deuda. Esto es lo que quiere hacer el presidente. No es tan fácil hacerlo, porque además, yo Argentina, ¿para qué quiero DEX? Finalmente, mis programas o mi trayectoria económica, mi plan económico es otro. Pero a ver, supongamos nada más, como dicen los abogados, sin conceder, que esto se pudiera hacer. A ver, primer mito. El propio presidente ha dicho que no se ha incrementado la deuda. Luego, entonces, pues, ¿para qué voy a utilizar estos DEX para pagar una deuda? Yo me preguntaría, ¿qué deuda? Porque el presidente dice que no hay, Hacienda dice que sí, que ha crecido casi 2 billones de pesos esta deuda medida como los requerimientos financieros del sector público. ¿A cuánto equivale? Vamos a suponer que se pudiera hacer esta operación. Son 12,000 millones de dólares, que si lo multiplicamos por pesos son 240,000 millones de pesos, que en lugar de utilizarse para un programa de expansión económica, es decir, para abrirle el crédito a pequeñas y medianas empresas, para hacer lo que no hicimos en el 2020, en vez de eso, el presidente dice, vamos a pagar la deuda. Vuelvo a decir, la deuda en la que se ha incurrido, ok. Estos 12,000 millones de dólares equivalen a 240,000 millones de pesos. Nada más para que vean el tamaño del endeudamiento de la economía mexicana. Estos 240,000 millones de pesos equivalen al 10-12% del endeudamiento en el que se ha incurrido en estos 2 años. Es decir, ni siquiera es una amortización significativa
al crecimiento de la deuda. ¿Qué sí se corre el riesgo? En muchas de las economías, dado que son reservas internacionales, las reservas internacionales no solamente tienen la función de ser una acumulación que hacen los países pues, para fortalecer sus economías, sino también tienen una función de regulación monetaria. ¿Qué implica esto? Si yo hoy monetizo esta reserva internacional, ¿qué voy a hacer? Va a haber más dinero en la economía. Y al haber más dinero en la economía, pues va a aumentar una demanda frente a una oferta que no es lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un incremento en los precios. La inflación. Si estos 6 meses la economía mexicana además se ha caracterizado, como está sucediendo en el mundo, que hay un repunte en la inflación, aquí en México ha sido casi del doble de lo que se tenía pensado o programado por Banco de México, entonces la medida estaría pagando pues una deuda que el presidente dice que no hay, pero que sí existe y que lo que se pagaría sería el 10% de todo el endeudamiento. Pero además de eso, si se pudiera hacer esta medida, va a alentar el crecimiento de los precios. Por eso Banco de México en un principio decía, no se puede, y yo creo que a Banco de México le faltó decir, no se debe, porque además no se debe hacer porque esto va a alentar la inflación. Y esta es la discusión que se ha hecho. Yo no sé por qué, además, en la obsesión del presidente, ahora sí, pues por liquidar la deuda. Nada más para que tengamos otra dimensión de esto. Estos DEX, digamos, si se emberrincha, como no le gusta hacerlo, Casi y no le encuentra la manera de hacerlo, nada más para que tengamos una idea. Y no es por criticar al programa, creo que todos los mexicanos queremos que nuestros adultos estén mejor. Pero esta conversión apenas sería suficiente para pagar el costo de todo el programa de adultos mayores del próximo año. Ya ves que hubo un incremento en esta ayuda, se bajó la edad, y te voy a hacer el cálculo rápido. Tú les das 4,000 pesos bimestrales, términos redondos, entonces son 6 por 4, 24, por 10.3 millones de adultos, tienes los 240,000 millones. Entonces, es como si tú pagaras tu súper con tarjeta de crédito. El Fondo Monetario te dio este crédito para apuntalar tu infraestructura, para apuntalar tu recuperación económica, y tú esta tarjeta de crédito, en lugar de ir a comprar un refrigerador, que es algo que te va a dar un servicio a muy largo plazo, o ir a comprar una infraestructura para el hogar, pongámosle así, tú estás yéndote, ¿no? Gastándotelo en hacer el súper. ¿Qué va a suceder? Que un gasto en inversión, o está diseñado para la reactivación económica, pues tú lo vas a gastar en, vamos a llamarle así, decirle, gasto corriente. En lugar de buscar cómo generar un gasto de inversión social, que sería, vamos a hacer crecer la infraestructura de este país, vamos a aprovechar esto, pues lo único que estás haciendo es irte al súper y gastártelo en comida, ¿no? A lo mejor te vas a acabar la comida y vas a seguir teniendo que pagar esta tarjeta de crédito. Es un poco el símil y lo que estaríamos haciendo, pues con esto que ha propuesto el presidente y que tal parece que está empecinado en lograrlo. Y vuelvo a hacer el cuestionamiento principal, ¿no? Pues si no ha habido deuda, ¿para qué lo quiero pagar? Se me hace una contradicción de muchas en las que ha incurrido el presidente. En medio minuto, maestro Di Constanzo, ¿no escucha el presidente a su nuevo secretario de Hacienda? Mira, ese es el miedo. Yo te diría que ese es el miedo. Yo conozco a Rogelio. Creo que no podemos cuestionar pues la preparación técnica de Rogelio. Creo que es un economista muy sólido, muy reconocido. El problema es si lo dejan hacer, que esa es la gran incógnita. Hoy te digo que no creo que lo estén dejando hacer, ¿no? Hoy en la mañana, creo, ayer en la mañana dijo el presidente que esto fue una idea de Rogelio. Yo no creo que haya sido una idea de Rogelio, y no creo que este camino haya sido señalado por Rogelio, cuando vemos que estamos a la puerta de un paquete económico para 2022, que va a ser un paquete totalmente inercial,
y donde no se ve que estén haciendo algo diferente para que este país crezca. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.